Cristina, Ya puse a aceptar. Se está cargando. ya estamos en vivo, al parecer. Espera, está cargando igual, o sea, todavía no está en vivo. Dejo de compartir y después comparto. Sí, yo creo que sí está en vivo porque sale, sale en vivo, pero bueno. Ya, ahora sí. Hola, buenas tardes con todas, con todos y con todes, quienes se han unido a la segunda presentación de portafolio de la Comunidad Visuales, una iniciativa de estudiantes de la Escuela de Artes Visuales de la Universidad de las Artes. Mi nombre es Carla Soso, soy estudiante de sexto semestre de la Universidad de las Artes, pertenezco al itinerario de procesos curatoriales y esta tarde tengo el gusto de ser la moderadora de la presentación de portafolio de Amanda Velasco Malavé. Y nos acompaña en la parte técnica Celeste Lor, estudiante del itinerario de fotografía y miembro fundador también de Comunidad Visuales. Agradecemos a Amanda por su apertura, también a la Escuela de Artes Visuales por permitirnos generar estos espacios. Para comenzar, tengo el gusto de presentarles a Amanda. Amanda es guayaquileña, nacida en 1996, es graduada de la Escuela de Bellas Artes de Guayaquil y es licenciada de Artes Visuales por la Universidad de las Artes. Ha tenido exposiciones de Manzana 14, en Galería La Cómoda de Alcanfort y Cosas de Casa en el 2020. Actualmente mantiene una exposición colectiva en la Galería Onder. Sin más que decir, le cedo la palabra a Mandy, que en primera instancia nos va a presentar su portafolio y posteriormente haremos una dinámica de conversatorio. Están abiertas las preguntas del público, pueden dejarlas en los comentarios y Mandy podrá responderlas al final. Ahora sí, querida Amanda, te cedo la palabra y puedes compartir pantalla si quieres. Hola a todos, buenas tardes, gracias por la invitación, especial a la Escuela de Artes Visuales, a ti, Carla. Y nada, o sea, lo que les voy a presentar es como un acople de varios trabajos que se han venido haciendo desde el 2019, ¿no? Y los que podrán ver en el portafolio van a ser las obras que resultaron como un proceso en el que se puede decir que han finalizado, ¿no? O sea, no es, hay otros procesos que también pueden quedarse fuera, pero que sirven para una posterior creación, ¿no? O sea, no, dentro del portafolio no están eh, todo lo que uno crea en el año, porque hay veces en los que uno tiene que ser selectivo a lo que muestra, ¿no? Entonces creo que puedo decir que las obras que verán a continuación dentro del portafolio son las que pueden tener o pueden llegar a ser consideradas como un acabado ya como obra, ¿no? Entonces procedo a compartir pantalla. Me dices, Carla, que sí, es que se ve bien. ¿Se puede ver bien? Sí, súper. Ya listo. Bueno, este es un portafolio bastante sencillo. Es bastante ligero. Y bueno, comenzamos, ¿no? Que en mi experiencia, ¿no? Actúo sobre la memoria del entorno íntimo, a partir de ahí, en cómo me relaciono con los cuerpos cercanos que me afectan, en el diálogo que ejerzo con ellos y en el registro que me llevo. Entonces, pienso en estos objetos en sus funciones como repositorios de información, entidades aparentemente vacías que, sin embargo, pueden llegar a contar historias cuando son activadas. Me refiero a esto, a que encuentro dentro de mi espacio íntimo, que es el hogar, mi espacio íntimo mucho más directo que aparte de mi cuerpo, cuáles son los elementos con los que yo convivo y a partir de estos, qué diálogos puedo generar, ¿no? Entonces, si dentro de mi entorno íntimo en el que me he relacionado toda mi vida, como son los muebles, los adornos, los recuerdos, mis otros familiares, entonces todos somos
un cuerpo que cohabita en un mismo espacio. Entonces, a lo que yo apuesto es a activar ciertas narrativas entre esos cuerpos, ¿no? Entonces, que el elemento cosa que se puede entender que el elemento cosa que se puede entender que está inutilizado dentro del espacio se active, ¿no? Tenga una posición crítica o le otorguemos una posición crítica. Entonces, por eso, y en cuanto a la forma de, me ubico más en el dibujo sobre diferentes materiales, en la fotografía, en la pintura, y creo que últimamente he estado mucho más interesada por la instalación. Entonces, creo que van a haber una que otra cosa sobre la instalación que me permite abordar el objeto de una forma un poco más inmediata, ¿no? O sea, hacerlo, tratar de conversar con otras técnicas o con otras metodologías que a la final te pueden desarrollar otras cosas en la obra de arte, ¿no? Bueno, me avisan si es que se puede ver todo bien, si es que no estoy tapando nada. ¿Sí? Listo. Entonces, aquí, bueno, esta es la presentación, estas son las obras del 2020. Este es Abandono de un cautivo, es un cuadro de 2 metros por 2 metros de acrílico y óleo sobre lienzo. Fue terminado en febrero del 2020, comenzaba en enero del 2019, a finales del año del 2019, pero ya su versión finalizada estuvo en el 2020, ¿no? Esto fue para parte de mi muestra de tesis y también parte de la muestra de cómoda del campo, ¿no? Es todo un proceso que va ahí. Entonces, Abandono de un cautivo trata más de la observación de las estanterías, ¿no? Y cómo estas históricamente se han amoldado al espacio arquitectónico. Entonces, lo que yo busco en Cómoda del Camfort es revertir ese espacio arquitectónico y que la estantería no sea lo que se acople a él, sino que la estantería sea el propio espacio arquitectónico. Por eso es que tiene una especie de monumentalidad, ¿no? Parece una biblioteca extremadamente alta, extremadamente grande para el espacio que está ocupando. Entonces, esa reversión es lo que a mí me permite justificar un poco el tamaño también del cuadro y de algunos otros elementos, ¿no? Entonces, dentro de las estanterías se suelen ubicar objetos de toda índole. En este caso, yo tengo, se puede ver que es un jarrón pequeñito, ¿no? Bueno, pequeñito en la imagen porque se ve bastante más o menos en la vida real. Y es que este elemento es el cautivo. ¿Por qué digo que es el cautivo? Bueno, porque dentro de la estantería hay algo que dentro del proceso de creación de esta estantería, sus cubículos tienen mucha referencia con el anterior diseño del ex penal de Gabriel García Moreno de Quito, ¿no? Entonces, en las paredes de afuera del ex penal de Gabriel García Moreno de Quito estaban este modelo cuadrado que a lo lejos, y si no te acercabas tanto, podías ver que tenían como una especie de diseño de cubículo, de estantería. Entonces, este cautivo, este elemento extraño que se ubica en uno de estos cubículos, es un elemento que no solamente que ha sido encerrado ahí, sino que también ha sido olvidado, porque no existe otro elemento como él a su alrededor. Entonces, bueno, ahí va más o menos explicándose el título. Y también ya por dónde quiero ir, ¿no? O sea, mi temática dentro de la última producción de este año va mucho entre el elemento casero y el encierro. En la mitad del cuadro lo que se puede divisar es como una estructura vertical que prácticamente lo parte en dos. Y lo que conlleva es que es una estructura vertical donde tiene una superficie arriba, en esta parte de aquí, súper, como que sugiere que hay una estructura diagonal arriba, y es donde se podría ubicar un sistema
de vigilancia desde arriba, ¿no? Entonces, ¿cómo lo vendría a ser un panóptico? Pero no quería extremar que la idea del panóptico en este cuadro, porque esta idea del panóptico ya está en otro cuadro. Entonces, este cuadro es en conjunto con otras obras y por eso creo que esta vez no es evidente el panóptico, pero sí se lo sugiere. Entonces, hay un elemento que es la monumentalidad, hay otro elemento que es el cautivo y hay otro elemento que es el panóptico. Entonces creo que mi obra, en este caso, en esta pintura, va mucho por esos tres tópicos, ¿no? Más allá de que cada observador pueda intuir cada lectura que pueda hacer, ¿no? Entonces, bueno. En sala familiar hay recursos que son parecidos, en cambio aquí matéricamente no hay óleo, eso es puro acrílico y nada más que acrílico. Bueno, sí hay óleo, creo que es en la parte de en medio, pero no hay una capa de velado. En este cuadro anterior sí hay una capa de velado, matéricamente hablando. En este de aquí, por ejemplo, en sala familiar, aquí creo que se puede decir, no se visualiza también. Ya en sala familiar se mantiene este aspecto de lo casero, ¿verdad? Entre los muebles que hay. Ya el cautivo en este cuadro cambia. Ya no es un elemento solitario, sino que se ve envuelto entre muchas cosas. Entonces, sala familiar fue un ejercicio, comenzó siendo un ejercicio de bocetos, de muchas cosas, y terminó ya siendo un cuadro también grande, de 2 metros por 1,80, donde creo que lo grande del cuadro ayuda a apreciar los detalles que tiene y que no creo que deban ser desaprovechados, ¿no? Entonces, en sala familiar está mucho más evidente el encierro por este orden de que la mesa de centro está a modo de una ilustración de estas revistas de diseño de interiores, por ejemplo. Está encriptada en el medio y alrededor de esta está todos los muebles, todos apretados para que esta no se pueda movilizar o no pueda ser movilizada. Entonces creo que el encierro está mucho más estipulado aquí en cuanto a la mesa del centro, y dentro de la mesa del centro está varios archivos fotográficos, bueno, pintados, de mi registro familiar, donde dentro de esos archivos familiares están algunos de los muebles que están representados en el cuadro también, porque los muebles que están aquí son muebles históricos, le digo yo, dentro de mi familia, porque han permanecido en ella durante 20, 25, 30 años. Entonces, las fotos que se puedan ver dentro del mueble, dentro de la pintura, en ella están varios muebles que están en la pintura total, ¿no? Afuera. Entonces, es como una representación más pequeña de la representación total. Y la vista cenital es importante porque da paso a varios proyectos míos de producción, en que la vista cenital es un recurso que yo lo uso bastante dentro de mi producción, porque me permite no solo tener esa visión de totalidad de un entorno, sino que también me ayuda a hacer a esta alusión del panóptico que ya he dicho antes, ¿no? Entonces, esta visión superior desde arriba. Entonces, me gusta trabajar también con la idea del panóptico, pero no hacerla tan literal, y más bien tratar de intuir cuál es mi visión del panóptico. Entonces, en este caso, el panóptico, o bueno, estos faros penitenciarios, está mucho más presente en esta obra, que es este elemento extraño que está diagonal a la mesa de centro, ¿no?
Entonces, entre varias conversaciones que he tenido con mis compañeros al momento de crear, porque considero que conversar con tus compañeros artistas al momento de la creación es muy valedero. Entonces, decíamos que, y terminamos en la conclusión de que un elemento extraño dentro de la obra puede particularizar más la temática. Entonces, creo que la inclusión de este elemento extraño a mí me trajo muchas más preguntas que respuestas, pero me gustó el hecho de que a mí me cause una inquietud o una incomodidad al ver el cuadro. Y creo que eso a la final es lo que el cuadro quiere, causar una especie de incomodidad, de estar apretado, de estar encapsulado, de ese encierro que no logras visualizar a primera vista, pero que sabes que está. Entonces, bueno, este es parte del salón familiar. Esto ya comenzamos con la instalación. Esto fue ya para mi muestra de tesis de cosas de casa. Esta instalación fue muy peculiar porque era mi primera vez enfrentándome a una instalación de un gran tamaño, ¿no? Eran 10 piezas de 30 por 25, 40 por 20, 40 por 30, cajas de madera. Entonces, esto sí fue un trabajo mucho más arduo desde la instalación que otras piezas anteriores que he tenido. Y también gracias a Ezequiel y José Morán, que están por ahí, les agradezco porque me ayudaron con la instalación de esta pieza. Entonces, a lo que voy es que este de aquí se llama Habitaciones para el Recuerdo, ¿no? Son cajitas, son cajas hechas de madera y con unos bolillos. Los bolillos son estos pilares de madera que asemejan a los pilares carcelarios, ¿ya? Pero los pilares carcelarios los entendemos como unos pilares rectos, circulares y nada más, ¿no? En cambio, los bolillos de madera lo podemos encontrar en cualquier mueble o cosa de casa que tengamos por ahí, ¿no? Entonces, estos bolillos que tienen unas formas muy características tienden a suplantar la función de la reja. Entonces, porque no quería perder esa extrañeza de hogar que se le da al bolillo. Entonces, la composición que se planteó, que me planteé para esta instalación, era de que, bueno, cómo lográbamos que estas cajas de madera no solo sean cajas de madera, sino que tengan un tinte que se familiarice directamente con los muebles de la casa. Y bueno, entonces dentro del proceso de investigación surgió los bolillos estos. Dentro de las cajas de madera están los recuerditos, los souvenirs, lo que te dan en las fiestas de quinceañera de tu familia, del bautizo, del matrimonio, etc. Entonces, en mi familia trabajo también bastante con el recurso del archivo, pero el archivo más físico que el teórico o el fotográfico. Entonces, dentro de mi familia hay una colección de estos elementos que son los que están aquí, ¿no? Entonces, cada elemento tenía una especie de anécdota o de su ficha técnica del evento en el que fue entregado, de la fecha en la que fue. Entonces, cada recuerdito iba encapsulado. ¿Por qué? Porque esos recuerdos estaban dentro de una estantería y habían permanecido dentro de la estantería, dentro de mi casa, durante unos 10 años sin ser movidos, prácticamente. Entonces, esa quietud del elemento fue a mí lo que me llamó la atención a primera instancia. Entonces, porque el recuerdito o este adorno en sí no es nada más que eso, que un adorno que se queda inmóvil en un espacio estático por vaya a saber cuánto tiempo. Entonces, pensando como el adorno, entonces, ¿dónde está esa movilidad que se le puede dar a este objeto que nació y creció y se desarrolló como algo
como un ocupador de un espacio. Entonces, bueno, esa sensación que yo percibía del objeto de encierro uno de estos era el recuerdito, ¿no? Entonces, las cajas eran las habitaciones, entonces procedió a llamarse las habitaciones para el recuerdo, ¿no? Estaban suspendidas, como se puede ver, estaban suspendidas en el techo de una habitación. Justamente esta es la habitación de mi madre, dentro de lo que fue la instalación de la obra. Entonces, estas instalaciones estaban suspendidas haciendo referencia a las cárceles de Piranesi, de unas ilustraciones del siglo XVI de Piranesi, donde él, como arquitecto de la época, trataba de ilustrar cuáles eran las cárceles ideales para los desadaptados de la época, ¿no? ¿Cómo era idealizar una cárcel de la que no podías escapar? Bueno, cuélgala, haz una cárcel flotante. Entonces, de ahí también nacía esta inquietud de cómo ubicar estas cajas, por ejemplo. ¿Cuál era la justificación de colgarlas del techo? Bueno, que necesitaban ser flotantes, por lo de Piranesi. Entonces, era un guiño ahí a través del tiempo que a mí me permitía justificar esta acción. Respaldares es una obra que a mí me gustó bastante y es una que pretendo seguir abriendo. Siento que es una instalación fotográfica, siento que la fotografía está bien, pero que puede también ser otro tipo de registro a lo largo. Y que me gustaría seguir produciendo este tipo de un archivo e instalación bastante suspicaz. Entonces, Respaldares trata más bien, son 4 fotografías. Respaldares trata de movilizar o cambiar el enrejado de las ventanas de casas X por los enrejados de los muebles, de las camas, de las cunas, de cualquier otro elemento casero hecho de madera que sin darnos cuenta tiene esta similitud a la reja, similitud a una especie de encierro, que son estas, por ejemplo, en la parte de mi cama, en el respaldar de mi cama, hay estos bolillos de nuevo que asemejan, si tú lo ves de una vista frontal, parece un enrejado. En las partes de atrás de la silla está lo mismo, ¿sabes? Es como que este orden de reja se replica en varios procesos dentro de nuestra vida cotidiana, ¿no? Entonces yo no creo que eso sea gratuito, creo que cómo percibimos el mundo y cómo lo ilustramos tiene mucho que ver con algún tipo de encierro que se pueda aplicar, ¿no? Creo que yo sé que suena muy Foucaultiano, pero por ahí va. Entonces, la idea era esta, ¿no? Será trasladar estos respaldares de estos elementos hacia las ventanas, ¿no? Entonces yo creo que en la primera imagen, por ejemplo, se ve claro el contraste de una ventana enrejada con la otra. Entonces, por ahí van. Acá lo mismo. Son casas que son muy suburbanas, son casas que están alrededor de mi barrio, que para colmo de males, toda esta producción se la hizo en etapa pandémica. Entonces, claro, mi recorrido para la producción no podía excederse mucho, ¿no? O sea, no tenía que abarcar un perímetro delimitado para no correr riesgos. Entonces, por eso digo que luego de esto quisiera seguir abriendo esta obra porque siento que tiene bastante potencial y que puede ocurrir otras dinámicas, otras narrativas acerca de esta. Bueno, esta es una obra que a mí en lo personal me gusta mucho, es una mezcla entre la instalación y el dibujo en el campo expandido, que a mí me resulta la verdad fascinante. Y bueno, esto es una vitrina de 1,60 m más o menos de alto, por 55 de ancho y 50 de profundidad.
Entonces ahí está la referencia en la primera imagen, se ve la referencia con una persona de tamaño estándar. Entonces, nada, esta obra es como ya digo, se llama Una línea en la pared, una instalación con dibujo acrílico, espejo y vidrio. Una especie de vidrio medio polarizado, porque no es un vidrio totalmente negro, es un vidrio más o menos polarizado, ¿no? O sea, esta vitrina perteneció también a mi familia, es un elemento que yo uso mucho, es reutilizar los muebles que han pertenecido a mi familia y tratarles de dar otra narrativa, más allá del utilitarismo del mismo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con él? Es que este mueble tiene atrás una capa de espejo, ¿verdad? En la parte de adentro. Y este mueble ha solido albergar vajillas. Entonces, bueno, a lo que yo intenté o lo que procuré fue otorgarle otra narrativa. Era de desocupar este mueble y dejar solo las huellas de estas vajillas. ¿Okay? Entonces era como un recurso que me permitía el dibujo, por ejemplo, era dejar esta marca de algo que perteneció a un espacio y que ya no pertenece a este por un tal motivo. Entonces, lo que me gusta de este es que, por ejemplo, si se logra ver de varias perspectivas, es que el dibujo se entremezcla con las paredes que están a su alrededor. Entonces, el dibujo en sí no es algo limpio, sino que está muy, muy confundido con su reflejo, con su otra pared, con algo que la proyección de la luz también ayuda. Esto está iluminado con luz amarilla, como se puede ver acá, está totalmente iluminado con una luz amarilla cálida, entonces venía en forma casi contrapicado, entonces lo que pasaba era que las líneas chocaban mucho y había mucho ruido visual al momento de acercarse a esta obra. Y eso era lo que le daba un poco de riqueza formalmente. Algo que a mí esta es una de mis obras favoritas. Y bueno, eso. ¿Por qué una línea en la pared? Bueno, porque dentro de los archivos del ex penal García Moreno, o bueno, dentro de los archivos de varias cárceles en general, había una constante, y es que los presos o las personas privadas de libertad suelen dejar su registro, su huella en las paredes. O sea, suelen hacer dibujos, insultos, letras, líneas, palitos, bolitas, lo que ellos crean considerado pertinente hacerlo en las paredes del penal. Entonces, por los motivos que sean, cuando ellos no estaban, quedaban en ese registro. Entonces, una línea en la pared va mucho por eso, sin despegarme de la idea del encierro. A lo que apuntaba o a lo que apunto es a guardar ese registro del penitenciario, sea el cuerpo que sea, ya sea si es un ser vivo privado de la libertad o ya sea un objeto que ha permanecido aquí durante una cantidad de tiempo delimitada sin poder moverse o sin poder sacarlo. Entonces, creo que ese es otro tipo de encierro en el que puede caer el trabajo, o sea, la temática del trabajo, perdón. Entonces, como un elemento sin importancia aparentemente dentro de nuestro hogar, replica estas dinámicas de encierro. Entonces, creo que una línea en la pared va entre el registro del dibujo del cuerpo encerrado con los diálogos penitenciarios, por ejemplo. El elemento que está justo en la parte de arriba, que es una tetera, yo no lo tenía previsto al momento de la instalación, o sea, en los bocetos previos que yo hice antes de presentar a la tesis, esto también fue un trabajo de tesis, no estaba considerado este elemento, pero el momento de la instalación, cuando ya se lo armó, bueno, decía, no hay algo que se pueda ver desde arriba, y era otra vez esta idea cenital. Entonces,
creo que lo más pertinente fue añadir este elemento que diera esa sensación de superioridad desde la visión cenital. Entonces uno podía intuir claramente que este elemento estaba arriba por encima de otros y que no estaba encerrado porque hay un espacio que no cubre el vidrio ahí. Entonces yo creo que ese era un elemento que me permitió completar la obra. O sea, si antes de este no estaba, la sentía incompleta, con esta le puedo decir, bueno, aquí culmina esta pieza. Y bueno, como la autora sentí que era pertinente esa utilización. Ya. Esta de aquí es una obra súper chiquita, pero emocional potencialmente. Aquí podemos ver a Osvaldo Terreros y a Gabriela Fabre cuando fueron a la muestra. Y nada, no, esta obra se llama Eslabones. Esta obra estaba ubicada en la mesa de centro, de mi casa, dentro de la muestra de titulación, porque la muestra de titulación fue también en mi casa. Entonces, la obra estaba, como se puede ver en la imagen, ubicada en la mesa de centro y rodeada por muebles. O sea, era como, estaba cercada por estos muebles, ¿no? Claro, dejando un espacio para que la gente pueda entrar, verla, leerla, sentarse, hablar. Era un elemento que parecía ser una obra de arte, pero también podría ser una obra de acompañamiento de alguna charla X. Entonces, estas son las lecturas que me dejaron luego de la visita de las personas que tuvimos. Y nada, fue una también de mis obras favoritas. Son 3 tacitas unidas por sus orejas. Es una instalación de cerámica y porcelana fría. Para poder unir las orejas tuve que replicar 2 o 3 orejas para poder unir sin dañar la taza. Entonces, volver a laquear, volver a pintar, volver a hacer muchas cosas desde la más pura manualidad para que pueda verse bien. Y bueno, iba sobre una charola. ¿Ya? A lo que va es que la charola estaba inscrita un mensaje. Esta charola, aunque esta no es la charola original que era de mi familia, sí es una charola que pertenece a mi familia, pero no era la que tenía escrito el mensaje. Entonces lo que yo tuve que hacer es replicar el mensaje de otra charola en esta para poder activarla. Entonces el mensaje de la charola decía: Timoteo 3:4, debes administrar bien su propio hogar con toda dignidad, manteniendo a tus hijos sumisos. Entonces vuelvo a insertar la idea de familia en esta pieza, la del encierro, porque son los eslabones, son parte de una cadena, son los pedacitos que forman la cadena. Entonces, creo que cada taza es un eslabón. Hay 3. 3 es una tríada bíblica, prácticamente. Entonces, creo que el mensaje de esta cita bíblica era también pertinente dentro de la charola. Entonces, este encierro, este poder de control sobre el otro cuerpo que pertenece dentro del mismo espacio, me daba a mí unas licencias para poder justificar lo que estoy haciendo, ¿no? Entonces, utilizar el objeto como un cuerpo de poder a otro. Básicamente era lo que trato de seguir produciendo. Ya. Es ya una serie puede llamarse dibujos, de exposiciones, es una serie de hallazgos que se han venido dando dentro de todas estas producciones, pero que considero importante para que se pueda manifestar una especie de obra en conjunto. Igual, pueden decir que son bocetos, algunos sí lo son, pero son bocetos que mantienen una vigencia en el momento de la creación artística, ¿no? No son bocetos que te dan luces luego cuando ya te enfrentas hacia la obra. Entonces, esta serie de la que le llamé Presidio eran bocetos y eran dibujos que pretendían ser instalaciones, pero que llegó un momento en la decisión en la que hacer la instalación le quitaba cierto potencial visual.
Entonces, se quedaron en dibujos que me parece que tienen una belleza ahí extra que la instalación en este caso en específico no me podía dar. Entonces, el primer dibujo era como este diseño de baño enrejado a sí mismo. O sea, todos estos, o la mayoría de estos tienen una referencia dentro de las revistas de los 80 y 90 de los diseños interiores, de las casas de los diseños interiores, así. O sea, tienen mucho que ver con las ilustraciones y el diseño interior, la arquitectura, la delimitación del espacio, que al final el encierro es eso, es una delimitación del espacio personal. Entonces, bueno, estaban estos dibujos, la cama que replicaba mucho más ese enrejado de lado y lado. Este sí era el objeto del cuadro grande, los tres muebles. Esto era como una alusión de cuando te toman la foto para entrar y para tener el registro del privado de libertad. Bueno, tus fotos son de perfil, de frente y del otro perfil contrario. Entonces creo que por ahí también iba el registro de mi hogar, ¿no? De hacer un registro de perfil, de costado y de frente de los elementos que estaban dentro de mi casa. Este era otros proyectos. Bueno, aquí está una compañera, Daniela, saludos. Entonces, que esto estuvo dentro de la muestra de como al Camphor, y parte también a partir de aquí, o sea, a partir de estos dibujos, se da sustento a mi tesis. O sea, a partir de este estudio comienza un estudio mucho más grande que es el de la tesis. Bueno, esta es otra serie que es Cenitales. Esta es una serie bastante laboriosa, bastante querida por mí. Es cianotipia, que es un proceso de fotografía manual, y el acrílico sobre Canson, ¿no? Estos fueron uno de las primeras intervenciones que tuve entre el espacio y el objeto. Aquí ya no hay mucho del encierro, esto ya es mucho más temprano a la producción final que tuve en el 2020, esto es como un poquito antes, más o menos por enero. Entonces, es cenitales, sí, cenitales. Iba más no tanto por el encierro, sino que iba más por el objeto en relación a su espacio con otro objeto. Era tratar de formar ese diálogo que había entre, bueno, el azar de colocar los objetos en algún espacio en específico, ¿no? Pero también que ese objeto ejerce un diálogo con el otro objeto cercano a él. Entonces este trabajo va mucho más por ahí, se aleja un poco del encierro, porque ya digo que esta idea del encierro y del cuerpo se trabaja mucho más adelante, que fue en las primeras obras que vimos. Esto me gusta porque se acerca mucho más a lo que es la ilustración, dentro también del diseño. Entonces es ese juego entre la producción de arte también puede ser un poco de ambas cosas. Ya, esto ya es lo último, que son las obras del 2019. Solamente puse una porque es la que considero la más relevante. Entonces, reflejos de un recuerdo íntimo, serigrafía sobre espejo. Son una mesa también, no tan grande, creo que es del porte de un escritorio promedio. ¿Ya? Pero reflejo de un recuerdo íntimo nace también de esta conversación del objeto con su par, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, fueron los primeros pasos de la obra de la vitrina, de una línea en la pared. Entonces, evidentemente se ve un dibujo y evidentemente se ve cómo este dibujo se contrapone con el reflejo de otro. Entonces, vuelve a crear esta dinámica
de extraña de la línea que no se visualiza bien por su propio reflejo y que no se visualiza bien por contrastar con el reflejo de otro. Entonces, esta fue una obra que a mí me permitió, por ejemplo, salirme de la tradicionalidad, porque en el 2019 este trabajo se lo hizo con Ilis Castillo, fue dentro de la materia de dibujo en el campo expandido, y bueno, el gran reto era salirse precisamente de la tradicionalidad del dibujo. Y una de las cosas que aprendí y que me dejó esta obra era que el dibujo no tiene por qué ser la línea tal cual, ¿no? Entonces, lo que queríamos problematizar justamente era el elemento cosa, en este caso los utensilios que se ven aquí, la línea y su soporte. Entonces, cuando problematizamos las tres, se abrió ese diálogo entre sus reflejos al momento de colocarlas en un espejo. Y era otra cosa tan especial de que estos elementos caseros estaban encima de un elemento casero más, que era la mesa. Entonces, probamos ubicarlo dentro de un pedestal, pero no funcionaba la obra así, no se llenaba de fuerza dentro del pedestal. Entonces, bueno, probamos con la mesa y se vio que ahí había un diálogo entre la obra y su soporte. Entonces, la obra y su soporte ya no era un dibujo en el campo expandido solamente, sino que rozaba la tridimensionalidad de la instalación. Y esto fue algo que a mí me causó bastantes preguntas a posterior para poder enfrentarme a la creación artística dentro de mi producción. Entonces, aquí se vuelve a repetir algo que ya es una constante en mi trabajo, que es el elemento casero y el diálogo entre estos elementos caseros. Ya, aquí tal vez no hay encierro, creo que es un poco inútil tratar de meterle el tópico de encierro dentro de esta obra, no hay, sino como ya lo he dicho antes, es algo que se trabaja posterior. Pero sí estas conversaciones entre los objetos, creo que se mantienen. Unas conversaciones del espacio casero, del espacio íntimo, ¿no? De lo que tengo, de lo que yo, a lo que salgo de mi cuarto tengo en primera vista. Entonces, es lo que a mí es mi motivación principal, ha sido siempre trabajar con lo íntimo, pero no lo íntimo desde una posición sexual, que no descarto que a futuro se pueda trabajar a través de eso también con los elementos, sino que es una intimidad desde la visión del objeto cuerpo. Es una intimidad que también que está muy dentro de nosotros, que está dentro de nuestro espacio casero, dentro de nuestro entorno familiar y que no somos conscientes de cómo, o no siempre somos conscientes de cómo nos afecta o nosotros los afectamos a ellos. Y nada, esta es toda mi presentación. Voy a dejar de compartir. Y eso es todo por ahora. Muchas gracias, Mandy. Les recordamos a todos que pueden dejar sus comentarios, sus preguntas en el chat, las vamos a leer. Ahora yo te voy a plantear una pregunta, porque igual me llama la atención, aunque ya las venía desarrollando. Sí, es que me llama poderosamente la atención cómo encuentras elementos del encierro dentro del propio encierro y las analogías que estableces con los elementos de tu propia casa. Entonces, lo que yo te quería preguntar es cómo han mutado las nociones previas que tenías al encierro con el confinamiento a propósito de la pandemia. Más bien, ¿qué afectos tuvo el hecho de la pandemia positiva o negativamente en tu producción artística? Y eso, ¿cómo abordabas esto antes de la pandemia? O sea, este es un proceso que se vino trabajando ya desde hace como 1 año y medio antes de la pandemia, y coincidencialmente me cayó que había cuarentena en mundial. Entonces, claro, ¿no? Indistintamente se puede realizar una conexión con lo de la pandemia, pero en tal caso creo que me enfoqué en no hacerla tan evidente con este encierro pandémico,
porque no era lo que yo iba, porque no era la esencia de mi trabajo y porque no quería que se vuelva un top de lo que ya está ocurriendo mundialmente, ¿no? Entonces, eh, creo que la obra de arte dentro de mi producción es muy, como le repito, íntima. Entonces, si había algo que estaba alejado a mí, era el, la pandemia, era el encierro pandémico. Claro, creo que a todos nos afectó bastante fuerte. Dentro de mi producción, por ejemplo, no sé si le afectó negativamente, pero sí fue bastante complicado eh, llegar a producirla. Digo que la favoreció teóricamente porque, bueno, te da mucho más espacio para hacer una investigación teórica acerca de lo que estás produciendo, pero me afectó prácticamente porque conseguir los materiales era bastante difícil, conseguir el financiamiento también, conseguir el espacio de montaje, nada, era bastante complicado en ese entonces. Ahora también creo. Entonces, la pandemia, el encierro pandémico pudo favorecer a mi obra en lo teórico, creo yo. Y nada más que eso. Ujú. Gracias. Bueno, el otro que te quería preguntar es cómo tú sientes que complementa y también si es que nos puedes hablar un poco más de tu producción pictórica, cómo es el proceso de producción, si, cómo trabajas a partir eh, veo que tienes archivos de distintos tipos, cómo es eso, pero quisiera saber si es que para ti es importante porque hay una evidente relación entre tu producción pictórica y tu producción instalativa. Entonces, ¿cómo el diálogo entre estas dos es importante para darle un sentido a la narrativa que tú propones en tus exposiciones? Ujú. O sea, creo que crearlas a la par, porque cuando tengo una obra en mente o tengo un proceso creativo en mente, bueno, lo primero que todo el mundo hace son los bocetos, ¿no? Y luego de esto es probar si este boceto puede funcionar más desde lo pictórico o desde lo instalativo. Entonces, yo usualmente hago bocetos en conjunto y luego voy decidiendo qué cosas pueden pertenecer a qué campo y qué cosas no pueden pertenecer a otro campo o no se asemejan mucho para pertenecer a un campo en específico. Y en el momento de que tú vas produciendo, tú te vas dando cuenta de que, bueno, esta obra en realidad debería ser más pictórica que instalativa. Por ejemplo, de la vitrina, yo la tenía pensado como cuadro, pero al momento de comenzar la creación, digo, bueno, entonces no se va a ver la lógica esta de las paredes transparentes y el espejo en un cuadro. Que sí se lo puede manejar, pero no era la simbología que yo quería desde una perspectiva netamente técnica, ¿no? Entonces, me funcionó más instalativamente. ¿Y cómo relaciono todo esto? En el sentido de que creo que las anotaciones previas a desarrollar la obra de arte de forma física te ayudan. O sea, si tienes en mente que la idea nunca es clara desde el principio, pero si la vas desarrollando, la vas escribiendo, vas haciendo tus anotaciones, quieras o no, una obra con otra va conectando. Entonces, eso es a mí lo que me sirvió, ir haciendo anotaciones antes de la creación o durante la creación, ir escribiendo sobre mi obra y me daba cuenta que habían palabras que coincidían, habían temáticas que coincidían y había procesos que evidentemente estaban relacionados, ¿no? Entonces yo podía decir, bueno, si es lo que quiero, prosigo con esto. Y era eso, o sea, era tener la idea un poco esquemada desde el principio para luego unir tanto la pintura con lo matérico, con lo tridimensional, con la fotografía o con el dibujo. Entonces, creo que eso no era
prácticamente esbozar todo antes de comenzar a hacer, y a veces uno le toca echar a perder, pero es un proceso que es rico. A mí me parece riquísimo el proceso este de anotar antes de, o durante y después de la obra. Y eso. Muchas gracias, Mandy. No sé si antes de seguir conversando alguien quisiera hacer una pregunta, algún comentario, quisiera prender su micro. Está abierto para todos y todas y todes. Em, bueno, si no hay preguntas, también quisiera que si nos puedes hablar un poco de la noción de la ausencia que se marca en tus obras a partir de ciertos elementos, claro, de lo íntimo, como ya lo has venido explicando. Em, ¿Cómo, cómo ha sido igual esta transición, de esta idea de lo que estuvo y ya no está, pero deja su huella? O sea, creo que el archivo te ayuda mucho, mucho a eso, ¿no? Porque el archivo es como un registro de algo que no está o que ya no se encuentra, y buscas la forma de potenciarlo dentro de la obra de arte, ¿no? Es complicado. Por ejemplo, en la de, en la de una línea en la pared, en el proceso de creación y de investigación con lo de mi tesis, ¿no? Lo que yo estaba pensando o lo que yo estaba tratando de investigar era cuáles eran exactamente los dibujos que los privados de libertad hacían para poder obtener ese archivo. Entonces, encontraba fotografías de espacios muy maltratados y viejos, pero era muy directo plantearse una representación mimética de esa fotografía o algo parecido, y además era lejano a lo que yo estaba produciendo. Entonces, también replicar o tratar de intervenir a la fotografía tal cual dentro de la obra de arte no era lo que yo estaba buscando, o el registro dentro de la obra de arte no era lo que yo estaba buscando de manera directa, sino que trataba de que esté velado por alguna que otra narrativa. Entonces, esto cuando, claro, el punto de quiebre fue cuando encontré estos dibujos, estos registros, y lo que hice fue aterrizarlo a la producción esta de la vajilla dentro del espacio este de la vitrina, ¿no? Entonces, ahí se evidenció, creo, bastante la ausencia. Y hay otro cuadro en el que también se evidencia la ausencia, en el que yo no había caído en cuenta, era en el cuadro grande de 2 metros, en el olvido de un cautivo. Porque claro, o sea, es todo un edificio, es todo un ambiente y es un elemento, y el otro, lo que resta está plagado de una especie de soledad, pero esta ausencia, como tú dices, esta soledad, este vacío, no se lo puede percibir si no hay una persona o algo, un ente que esté dentro, que pueda percibir ese vacío. O sea, no sabemos que hay un vacío si es que alguien no lo percibe, o si es que algo no se lo percibe. Entonces yo creo que va más por ahí, es que al momento de la creación a uno se le va dando ciertas luces que no tiene en el momento de la investigación. Entonces, llegar a ese punto de la ausencia, como tú dices, fue mucho más desde el punto de la creación. No es algo que yo lo tenía eh, determinado, digo, esto también lo voy a meter dentro. No, o sea, es algo que surgió dentro ya de un proceso. Claro, es como una lectura que me has brindado, porque yo todavía no había caído mucho en cuenta en esto, y me parece también enriquecedor, porque no lo tenía yo planteado como un elemento que estaba dentro de mi obra a primera instancia, pero ahora que tú lo mencionas es cierto, sí hay unos diálogos con la ausencia, ¿no? Que, que, que sí se evidencia dentro de mi proceso de obra. Y eso, así que yo te agradezco a ti. A ti. Ahora tenemos una pregunta en el chat.
de Galaxy, cacho. Dice, ¿cómo has visto la evolución de tus intereses dentro de tu investigación y la metodología que has utilizado? Nada, yo creo que ha progresado bastante. Ha progresado porque yo estaba muy atada al principio de cualquier producción, ya sea esta o anteriores que he tenido, estaba muy atada a la tradicionalidad del arte, entonces despegarte, desprenderte de ahí es bastante difícil, bastante complicado, ¿no? Más que todo en las prácticas contemporáneas, creo que es un elemento que te juega no siempre a favor. Entonces pero eso se arregla creando, haciendo. O sea, creo que entre más produces, quieras o no, más te vas alejando un poco de esa tradicionalidad. Porque igual la contemporaneidad en el momento en el que estás produciendo te afecta y te golpea. Ves que estás produciendo tus pares, ves que hay compañeros tuyos, artistas contemporáneos también a ti que están produciendo y tú dices, no, yo no puedo no intervenir en ese diálogo. Entonces mi obra tiene que estar o tiene que poder intervenir en ese diálogo. Y uno de esos requisitos para mí era alejarme mucho de esta tradicionalidad estética, técnica, que no me estaba brindando tantas luces. Y ya después, una vez que uno se está comienza otras metodologías de trabajo, comienza otro proceso creativo, eh, te das cuenta que lo técnico o lo que fue tu principio en alguna instancia de tu vida todavía permanece ahí. Entonces eso también es importante, ¿no? O sea, es como que no se aleja del todo, pero también tiene otros diálogos que pueden nutrir a la escena del arte local, que yo creo que si produces y tienes la suerte de que también nutres tu trabajo y se nutre la escena local, es bastante meritorio ya de por sí, independientemente del proceso creativo que puedas tener, porque el proceso creativo no es igual para todos. Y nada, de eso. En cuanto a la metodología, nada, la metodología creo que cambia cada que empiece un proceso de obra. O sea, no es algo que tengo ahí preestablecido. O sea, primero investigo, luego pinto, o primero pinto, luego investigo, o lo hago todo al revés. O sea, no es algo como que yo tengo ahí todo escrito. Lo que sí me respeto mucho es en bocetear todo antes de echar a perder cosas que no tengo. Entonces, ahí sí creo que eso es mi única metodología, es bocetear, bocetear y bocetear y ya, eso. Muchas gracias, Mandy. Nada, tal vez podemos conversar un poco del espacio expositivo. A mí me resulta fuertemente potente la carga simbólica que puede tener el hecho de adaptar tu obra específicamente dentro de tu casa. Hay una connotación que permite un diálogo súper interesante porque están relacionadas entre sí. Entonces, creo que es una solución de montaje bastante potente, bastante simbólica y significativa. Entonces, no sé si nos puedes hablar un poco de esto, de las decisiones que se tomaron, tanto para adecuar el espacio y cómo pensaste tú, cómo tenías proyecciones previas para realizar estas exposiciones. O sea, claro, en Cómodo de Camphor, por ejemplo, el espacio yo ya lo tenía previsto porque era una de las primeras temáticas que necesitaba abordarse yo sí, y era el montaje. Bueno, a veces uno no tiene la obra, pero ya tiene previsto el montaje, tiene la curaduría hecha y el montaje escenográfico hecho. O sea, a veces puedes tener uno antes que lo otro. Y eso era algo que tenía antes que lo otro. Primero tenía el montaje. Yo la idea la tenía clara de que, bueno, en un punto, bueno,
ya estaba desarrollando la obra en lo que me estaba centrando, entonces, bueno, tenía que trabajar el montaje porque aparte ya se me agotaba el tiempo de presentación. Y bueno, quedé en que si estoy tratando el espacio íntimo y la escena familiar, creo que un elemento bastante pertinente era mi casa, ¿no? En la tesis, por cosas COVID, se me vio obligada a hacerlo en el espacio de mi casa, que también ayudó, pero no era mi principal motivación, porque quería hacerlo en algún otro lugar que también tenga esta estética de lo familiar, una casa así mismo que se evidencie casera. Pero nada, era fatal tratar de conseguir el espacio. Entonces, bueno, también fue mi casa, pero los procesos de montaje dentro de mi hogar, bueno, tenía la facilidad de que, como era mi casa, yo podía mandar una pared abajo si se me era pertinente y ya. Pero habían otras cosas en las que también era un poco complicado, que tenías que solucionar el tema de la luz. No es un espacio galerístico, que la luz la tienes un poco a placer. La luz fue una de las cosas que más dolor de cabeza me causó. Era tratar de enfocar bien la iluminación. Las dos iluminaciones de las muestras no son diferentes. Digo, perdón, son diferentes. La primera de como Alcanfor era una luz totalmente más general, era una luz blanca general. Claro que se estaba enfocada más en los cuadros, pero no le pertenecía tanto a la obra como el espacio. Pero en la de tesis, en cosas de casa, la luz ya era un elemento mucho más característico de la muestra, ¿no? Era una luz cálida, pasó a ser una luz amarilla que estaba focalizada en la ambientalización de la obra. Entonces eso es lo que pasó con una línea en la pared, porque la luz estaba redireccionada gracias a Marita, que me ayudó bastante en el montaje. Entonces, esa reposición de la luz era lo que le permitía dar este impacto visual a la obra. La luz también en eslabones también fue muy clave para dar esta sensación cenital otra vez de luz focalizada, cálida, entonces creo que la luz estuvo mucho mejor trabajada en la... Primero el de las obras es complicado y más aún el de las luces. Creo que como quiera uno puede solucionar el montaje de las obras, pero el montaje de las luces es bastante, dentro de una muestra visual que necesita tener un protagonismo, es bastante complicado. Además de en Habitaciones para el Recuerdo, que es la instalación que va en el techo, tuvimos tantos problemas para montar esa obra, nos demoramos 3 días, fue un dolor de cabeza porque no había forma, se tenía planeado montar de otra forma, con unas cadenas, pero luego decidimos quitar, y digo decidimos porque, ya digo, Ezequiel Palacios y José Morán y Ronald Soria nos ayudaron en el proceso, me ayudaron en el proceso bastantísimo. Entonces, decidimos quitar las cadenas porque ya estaba implícito un poco en eslabones y tras eso taladrar ese techo era un caso perdido. Entonces lo que decidimos fue poner varillas entre las vigas y usar otro tipo de cadena que no teníamos previsto y usar una especie de ganchos para poder sujetar las cajas. O sea, yo tenía un presupuesto y tenía una museografía que al final se echaron a perder porque claro, uno se lo imagina tan lindo, pero al momento del montaje se te presentan cosas que a veces no puedes solucionar y tienes que buscar otras alternativas. Y eso, anécdotas que tengo. Súper, y justamente otra vez nos pregunta Galaxy, ¿cómo es la gestión de presupuestos en una obra? ¿Cómo se cree que esto influye en la finalidad del objeto? ¿Mm? Influye bastante. O sea, creo que el presupuesto no es lo mismo que tener una factura de la obra, que es
bueno, si la obra la ves estéticamente mucho más acabada, es porque tienes más presupuesto. No siempre es así, pero sí van de la mano. Entonces, tuve mayor presupuesto en Cómoda del Camphor que en Cosas de Casa, que fue la muestra de titulación, porque era pandemia y bueno, ustedes ya saben. Entonces, claro, se gastó, pero la ventaja ahí fue que yo tenía estos elementos caseros, estos muebles caseros en los que yo me podía servir de ellos. Entonces, la materia prima de la obra no gasté en ella. O sea, tuve lo que más se me fue presupuestariamente fue en el montaje. Ya, los demás elementos son cosas de los que yo ya poseía antes y de que, bueno, como estoy en una situación crítica en la que es bastante complicado conseguir material, voy a utilizar lo que tengo, porque ya tengo que producir y tengo que producir y tengo que producir. Entonces, claro, y además de la universidad te lo exigía, porque se te agotaba el tiempo de presentación de tesis y tenías que tratar de resolver esos problemas. En ese caso, lo que más se me fue en el montaje, en lo que fue iluminación, montaje de obras, readecuación del espacio, pintura para las paredes, cosas así. La verdad que fue en lo que más gasté, porque, claro, eso también es otra cosa que ya uno va aprendiendo a patadas a lo largo de tu carrera, que es que primero tienes que tener un presupuesto establecido, sí, sí. Si no, no te queda para montar todas las obras que tienes previsto y la factura de la obra va bajando. Entonces, tal vez sí, cuando uno muestra en colectivo es mucho más fácil, porque claro, no estás solo, pero en un individual los gastos corren por ti mismo cuando no estás financiado. Entonces, es bastante complicado no hacerlo teniendo un plan de presupuesto anticipado a ello. Tienes que trabajar con lo que tienes. Y eso. Muchas gracias, Mandy. No sé si alguien más tiene una pregunta, si no podemos ir cerrando con una pregunta también que tengo y es sobre la exposición colectiva en la que estás participando en Espacio Under. Si es que nos puedes contar cómo fue la gestión, cómo fue más bien tu, tu inserción en este proyecto, en esta expo. Bueno, en lo de Espacio Under, un día me encontré un mensaje de uno de los que dirigen la galería. Entonces, bueno, me dijeron, estamos interesados en tu obra, muéstranos un catálogo y bueno, decidiremos cuál de ellas pueden participar dentro de la muestra. Entonces yo estaba entusiasmada porque claro, uno está emergiendo y es bastante prometedor que ya galerías que ya están, eh, tienen, no diría bastante trayectoria, pero sí tienen ya una trayectoria establecida en el escenario local, te tome en cuenta, ¿no? Entonces, creo que fue así, fue algo muy informal en realidad. Y nada, o sea, creo que varios artistas más también aplicaron por presentación del catálogo y ahí van escogiendo, ¿no? Si eran pertinentes. Es como una exposición que se llama la Feria del Fin, donde hay también obras a la venta y también hace poco hubo una muestra también que terminó estando obras a la venta, creo que era la muestra que abría Onder, no me acuerdo, donde también estuvo Ariana Salas, entonces es una muestra que vale la pena revisar su archivo porque creo que ya no está habilitada. Súper. Bueno, si ya no hay más preguntas, vamos cerrando. Yo te agradezco, Mandy. Muchas gracias por Gracias tu... a ti que tú me has tenido tanta paciencia, de verdad. No, gracias a ti. En serio, ha sido un diálogo bastante valioso y bastante fructífero. Gracias por compartirnos tus prácticas artísticas.
Te agradezco en nombre de la comunidad Visuales. Estos espacios son muy importantes para todos y todas y todes porque nos permiten reconocer las prácticas artísticas que están pasando desde la UARTES y que bien pueden servirnos para nuestra producción, para nuestra visibilización y etcétera. Entonces, también les agradezco a todas, todos y todes quienes se han conectado a esta transmisión, a la Escuela de Artes Visuales de la Universidad de las Artes por permitirnos generar estos espacios y también a nuestra compañera Celeste Lor, que es parte fundamental de este proyecto y siempre nos acompaña en la parte técnica. Yo me despido y muchas gracias a todos. Gracias, chicos, chiques.